Hola, estimados estudiantes de noveno B. En esta ocasión vamos a estudiar acerca de la estructura de las proposiciones subordinadas adverbiales. Así como en las proposiciones subordinadas adjetivas y sustantivas, las subordinadas adverbiales también son aquellas que equivalen a un elemento adverbial. Por lo tanto, desempeñan generalmente la función de complemento circunstancial del verbo. Siempre van a ser un complemento. Tipos de proposiciones subordinadas adverbiales. Acordémonos que las oraciones subordinadas son aquellas que son compuestas. Tienen dos proposiciones, una principal y otra que es subordinada, es decir, que depende de la principal. El criterio de significado que se utiliza para la clasificación de los adverbios se utiliza también para clasificar las proposiciones subordinadas adverbiales, algunas de las cuales admiten la sustitución por un adverbio o por un sintagma nominales o proposicionales. Preposicionales con su mismo significado son las llamadas subordinadas adverbiales propias, mientras que las demás subordinadas adverbiales no pueden ser sustituidas por ningún adverbio, sin embargo realizan las funciones propias de este complemento circunstancial del verbo, es decir, que las llamadas propias sí se pueden sustituir, pero las impropias no tienen ninguna palabra para sustituir. Veamos aquí un esquema. Subordinadas adverbiales. Están las propias, las impropias y las cuantitativas. En esta ocasión solo vamos a ver las propias e impropias. Entre las propias tenemos las temporales, locativas y modales. Quiere decir que temporales viene de tiempo, locativa de lugar y modales de modo. Las impropias, las finales o con un propósito, las de causa, las condicionales o de condición y las concesivas. Proposiciones subordinadas adverbiales propias. Tenemos entre ellas de lugar. ¿Cuáles son las de lugar? Son las subordinadas adverbiales, obviamente, de lugar. Funcionan como complemento circunstancial de un lugar, del verbo al que complementan. Veamos que expresan, como su propio nombre lo indica, una situación o un lugar y llevan como nexo el adverbio relativo donde. Veamos aquí unos ejemplos. Deja las cosas donde te he dicho. Vemos que podemos sustituir por deja las cosas allí, siempre con un adverbio. El nexo es donde. ¿Por qué? Porque se está especificando de un lugar. ¿Dónde? Donde te dije. Deja las cosas allí. Vemos aquí que también donde te he dicho es una proposición subordinada adverbial, complemento circunstancial del lugar. Tenemos otra oración. Dirigió su mirada hacia donde estábamos nosotros. Podemos sustituir dirigió su mirada hacia ahí, donde estábamos nosotras. Vemos que el nexo es hacia y donde. Hacia, vemos aquí que es una preposición, donde es el nexo. Y lo demás es complemento circunstancial del lugar. De tiempo. Las proposiciones subordinadas adverbiales de tiempo funcionan como complemento circunstancial de tiempo, del verbo, al que complementan, expresan como su propio nombre indica, ya sea un momento, una época, el tiempo que llevan como nexo fundamental el adverbio relativo
cuando, aunque también se utilizan como nexo los adverbios mientras y apenas. También las palabras o las conjunciones tan pronto como, estas son locuciones conjuntivas, tan pronto como, a medida que, en cuanto. Ejemplo, compra tú el pan cuando vuelvas del trabajo. Vemos aquí que tenemos la oración principal y tenemos el nexo cuando, que es de tiempo, cuando vuelvas del trabajo. Es la oración subordinada, es decir, que depende de la principal. Quítalo del fuego apenas empiece a hervir. Nosotros entendemos cuando dice quítalo del fuego, apenas empiece a hervir. Entonces, cuando nosotros decimos apenas empiece a hervir, ¿qué? Entonces es una oración que depende de la principal, quítalo del fuego. El nexo sería apenas y tenemos una proposición subordinada adverbial. Lo demás es un complemento circunstancial del tiempo. Tenemos otra. Llámame tan pronto como puedas. Una oración, esta oración depende de esta. Llámame. Nosotros tenemos aquí una idea total, una idea principal o una idea que la entendemos perfectamente. Llámame. Tan pronto como puedas. Entonces, esta principal puede tener un complemento, siempre utilizando pues los nexos. Tan pronto como sería el nexo. Tan pronto como. De modo. Las preposiciones subordinadas adverbiales de modo funcionan como complemento circunstancial, obviamente de modo. Vemos aquí unos ejemplos. Actúa. Esta es una oración con idea completa. Como creas conveniente, es la oración subordinada. Entonces, el nexo sería como. Es un adverbio de modo. Como creas conveniente. Entonces, el nexo sería como, que es una proposición subordinada adverbial y lo demás un complemento circunstancial de modo. Lo he hecho. Según me dijiste. Lo he hecho así. El nexo sería según, que siempre es de modo. Lo demás sería complemento circunstancial del modo. Quiere decir que son los que complementan al verbo. Proposiciones subordinadas adverbiales propias, impropias. Entre ellas tenemos las causales o las de causa. Dice que las proposiciones subordinadas adverbiales causales aportan, como su propio nombre lo indica, significados de causa, motivo o razón. Veamos. Tenemos que el nexo más utilizado para introducir las subordinadas causales es la conjunción porque. Pero también tenemos unas conjunciones y locuciones conjuntivas como pues, como, que. Estas son las conjunciones, puesto que estas ya serían las locuciones, ya que, a causa de qué, en vista de qué. Veamos en los ejemplos.
Andrés no ha venido. Nosotros entendemos que Andrés no ha venido. Pero si yo quiero agregarle un complemento, decimos pues está enfermo. ¿Por qué razón? ¿Por qué causa no ha venido? Pues porque está enfermo. El nexo sería pues. Abrígate más, que hace frío. Mire, hay una causa, el por qué le están pidiendo que se abrigue más. Y es porque hace frío. El nexo del verbo es que es un adverbio también. El nexo sería la palabra que o la conjunción. Lo demás, complemento circunstancial de causa. Vemos también que tenemos las finales. ¿Por qué finales? Porque se refieren el fin de esa oración. Veamos. Dice que las proposiciones subordinadas adverbiales finales desempeñan la función de complemento circunstancial de finalidad del verbo al que complementan y expresan el fin o la intención que persigue lo expresado por el verbo. Dice que el nexo más frecuente para introducir las subordinadas adverbiales finales son ¿para qué? Que es una locución conjuntiva. Pero también tenemos otras conjunciones que y las locuciones conjuntivas a qué, a fin de qué y con vista a qué. Veamos. Cierra la puerta, que no entre frío. Porque ¿con qué fin va a cerrar la puerta? Porque está haciendo frío y no quieren que entren las ráfagas de viento. Entonces el nexo sería que. Y la proposición subordinada adverbial es que no entre frío, ¿verdad? Con el complemento circunstancial de finalidad. He venido. ¿Con qué fin ha venido? Para que me expliques una cosa. Entonces el nexo sería ¿para qué? Me expliques una cosa. Entonces el nexo sería ¿para qué? Proposición subordinada adverbial, complemento circunstancial de finalidad. Concesivas. Dice que las proposiciones subordinadas adverbiales concesivas desempeñan la función de complemento circunstancial del verbo a que complementan y expresan un hecho que, aunque se opone a lo expresado por el verbo, no impide que se cumpla. Dice que éstas ocupan los nexos aunque, a pesar de que, si bien, aun cuando, pese a que. Entonces, estas locuciones se utilizan para redactar una oración concesiva. Veamos. Los niños se bañaron en el mar. Ok, se bañaron en el mar. Aunque estaba lloviendo. Vemos aquí que, aunque estaba lloviendo, pues los niños se bañaron. Está impidiendo la acción, pero aún así se lleva a cabo. Entonces el nexo sería aunque. Todavía hace mucho frío, si bien ha salido el sol. O sea, aunque haya salido el sol, pero siempre está haciendo frío. El nexo sería si bien. Complemento circunstancial sería ha salido el sol. Condicionales. Dice que estas utilizan los nexos como a condición, las locuciones conjuntivas a condición de qué y siempre y cuando. Veamos ejemplos. Te lo digo a condición de que si pruebas el examen de lengua te compro una moto. Ok.